Bueno, bien, y te lo decíamos antes de irnos a la pausa, nos visita Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas, hombre del radicalismo que estuvo ayer en la convención. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por recibirme. Un placer tenerte aquí. Bueno, en primer lugar, preguntarte por la convención del día de ayer. ¿Cómo la definirías? Yo creo que es un evento muy importante. Creo que no estamos acostumbrados a que los partidos tengan la discusión interna que vimos ayer en el radicalismo. Creo que en un momento donde hay una crisis de los partidos políticos, donde los candidatos se eligen a dedo, donde no hay demasiada discusión, ayer la UCR nos dio un ejemplo, no solamente a Cambiemos, sino a todos los argentinos, ¿no? Que se puede disentir, se puede tener posturas diferentes, pero también se puede acordar un documento y se puede ir detrás de las coincidencias. El documento tuvo, por supuesto, mucho más votos que la mayoría necesaria. Sí. Sorprendió eso, ¿eh? Sí, a mí no me sorprendió tanto. Evidentemente había como una efervescencia en la sala, pero que no reflejaba realmente la postura. Era una minoría ruidosa. Era una minoría, ¿no?, ruidosa, y bueno, y hay que darle lugar también a las minorías ruidosas, ¿no? Me parece que no hay que asustarse a que haya debate interno. Creo que esto es lo importante de la reunión de ayer. Lo marcó muy bien Alfredo Cornejo en el cierre en su discurso. Y me parece que es una buena reflexión para Cambiemos, ¿no? Creo que Cambiemos necesita no solamente ampliar, como decía el radicalismo ayer, sino perderle el miedo al debate interno. Creo que algunos de los errores que cometió el gobierno fue por precisamente tener una visión demasiado monolítica, por no permitir el disenso. Y yo creo que nos enriquecemos todos del disenso, ¿no? ¿Nunca se permitió el disenso en Cambiemos? Bueno, no estaba bien visto, ¿no? Siempre se dice esta cosa del equipo, el equipo, el equipo. Yo creo que se le pone más empeño y más énfasis a la armonía que a los resultados, ¿no? Y yo no le tengo miedo en mi equipo a que haya distintos miembros que se peleen si están todos buscando el mejor resultado, claro, ¿no? Ayer Cornejo hacía mucho hincapié en esto, decía que bueno, necesitaba que se los escuche más, que tenían cosas interesantes para aportar y decir. Digo, ¿quién tuvo la culpa de que el radicalismo no tenga el lugar o el rol que debía cumplir dentro de la coalición? Me parece que eso se dio así. Creo que, a ver, la manera en que se planteó Cambiemos en su momento, que nace, digamos las cosas como son, con la convención de Gualeguaychú, claro, ¿no?, del 2015. El radicalismo tuvo una postura muy generosa, que fue, bueno, entrar a Cambiemos sabiendo que el candidato que se iba a imponer en las primarias no era un candidato radical y que tampoco iba a estar en la fórmula radical. Entonces, eso que fue un primer gesto y después se transformó en una coalición electoral exitosa y que funcionó muy bien como coalición, si querés, parlamentaria, por el esfuerzo de muchos de los diputados radicales. Lo que faltó fue conformarlo en una coalición de gobierno. De gobierno, claro. Y yo creo que esto es lo que faltó. El año pasado el gobierno tuvo, me parece, se asustó y entonces hizo una especie de convocatoria y bueno, ampliemos un poco el ángulo político del gabinete. Con el tema tarifas y demás, ¿decís? No, con la cuestión del gabinete en septiembre del año pasado, claro, me parecía que convocaban a otros y que abrían una cosa un poco más plural. Y eso no se hizo, se achicó el gabinete, pero se cerró cada vez más. Y me parece que, pensando más hacia adelante, Leo, ¿por qué es importante este mensaje de la Convención Radical? Porque más allá de las elecciones, para gobernar en el próximo mandato, y más aún si es un mandato de Cambiemos, va a ser necesario tenderle una mano a la oposición, ¿no? Creo que esa es otra lección que aprendimos durante estos 3 años. ¿Y por qué si no se hizo hasta ahora y no se hizo durante estos 4 años, sería ahora? Bueno, en todo caso... ¿Por qué si estamos hablando del mismo Poder Ejecutivo, vale, ¿no? A ver, vale la especulación y la pregunta, pero no te frena a seguir intentándolo. Yo lo intenté cuando estaba en el gobierno y cuando yo asumí teníamos un acuerdo que íbamos a llamar a un gran consenso nacional y un acuerdo social. Eso se abortó rápidamente y nos quedamos sin una de las patas más importantes de la política económica. Y como bien decís vos, después eso se transformó incluso en el 2017 en la estrategia de agrandar la grieta para ganar las elecciones, ¿no?
Bueno, eso sirvió para ganar esa elección, yo creo que ya no alcanza para ganar la próxima y definitivamente no alcanza para gobernar. Claro. Entonces, independientemente de la historia de cada uno de los actores y los participantes, yo creo que lo que hay que hacer y lo que la responsabilidad que tenemos los que queremos que al gobierno le vaya bien es plantear los temas que creemos que van a ser importantes para el próximo mandato, ¿no? Claro. O sea, ¿vos crees que no alcanza entonces con esta polarización para llegar a la próxima elección? A ver, no alcanza para gobernar la próxima. Sí. Digamos. Me parece que si lo único que miramos es cómo llegamos a la elección, qué candidatos... O sea, los argentinos se están preguntando qué pasa después de las elecciones. Sí. Hasta ahora es una especie de modelo competencia de modelos para ver quiénes son los candidatos y están faltando las ideas, están faltando las propuestas, están faltando los acuerdos y es bastante obvio que sin un gran acuerdo no vamos a poder gobernar Argentina, gane quien gane, ¿no? ¿No es tarde para un acuerdo nacional? No, nunca es tarde, ¿no? Para Digo, hacer las vos lo mencionabas como justamente una propuesta que vos tuviste cuando estabas dentro del gobierno, al principio, en ese momento no se logró. ¿Ahora crees que es tarde o que podría Nunca es tarde funcionar? para hacer las cosas bien y para hacer lo que hay que hacer. Lo que hay que plantearse es de qué manera retomar eso que no se hizo y quiénes son los mejores hombres y mujeres que pueden llevar adelante lo que hasta ahora no se hizo, ¿no? Ahora, cuando hablan de ampliar la coalición, ayer lo dijo Cornejo, vos también estás dentro de esa línea, ¿para dónde se ampliaría la coalición de gobierno? Digo, porque ayer Cornejo mencionaba el peronismo republicano, pero uno piensa en nombres y no suena ninguno. Bueno, Schiaretti es un peronista republicano que ha tenido mucho éxito en su provincia. Hay otros gobernadores que han hecho un excelente trabajo en su provincia. Pero los de Alternativa Federal dejaron en claro que ni dentro de Cambiemos ni dentro del kirchnerismo. Van a jugar aparte. Bueno, de vuelta, yo no me puedo hacer cargo de los errores que ya se cometieron y de las posturas de los que no están en nuestro espacio, pero sí creo que como argentinos tenemos que intentar lo que, entiendo tu pregunta, lo que parece difícil de lograr, pero bueno, a veces hay que hacer lo imposible y creo que Argentina está en una situación muy delicada y me parece que es un error pensar que los problemas tan profundos que tiene nuestra economía, nuestra sociedad, los puede resolver una persona, un partido o una coalición de gobierno, ¿no? Y eso ya lo vimos. Cambiemos no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras y se le hizo muy difícil avanzar en algunas cuestiones cuando empezó a pelearse con la oposición. Y no las va a tener, ¿no? Si fuese a ser nuevamente gobierno. No, hay que ver, falta tiempo, pero sí, todo indica hoy que es difícil pensar que la vaya a tener. Sí. Sí. Ahora, Martín Lustó dijo, yo no soy parte de Cambiemos. ¿Vos te sentís parte de Cambiemos? Yo me siento parte de Cambiemos, sí, me siento parte de muchos argentinos que quieren dejar atrás la experiencia inmediatamente anterior de ese populismo autocrático que nos llevó a un lugar donde me parece que la mayoría de los argentinos no quiere volver, ¿no? Pongámosle el nombre que le pongamos, ¿no? Me parece que ahí es donde hay que poner el empeño. El radicalismo, hasta donde yo sé, es parte de Cambiemos, lo ratificó ayer en la convención. Así que es difícil esta cosa de decir, bueno, no estoy en Cambiemos, pero soy radical. Independientemente de las etiquetas, yo lo que creo es que hay que encontrar la manera de, bueno, trabajar en una cosa mucho más amplia para resolver estos problemas que solos no los podemos resolver, ¿no? ¿Crees que va a haber un radical en la fórmula con Macri de presidente? No lo sé, me parece que hay que discutir todo, creo que hay que discutir todo y todavía hay 3 semanas para hacerlo y creo que Cambiemos tiene que tener la fórmula más potente posible, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en abrir unas PASO y someter al presidente a una PASO? A mí no, yo creo que no hay que tenerle miedo a las PASO, me parece que están aprobadas por ley. Es una previa, en todo caso los argentinos van a votar en la PASO y si es un instrumento que le sirve a nuestro espacio para potenciar las candidaturas, me parece que está muy bien. Pero creo que también habría que pensar las candidaturas, ¿no? Porque hay algunos que piensan, como el propio jefe de gabinete que lo ha dicho, no se lo somete a una PASO al presidente de la Nación.
Bueno, no me parece que sea el verbo adecuado, ¿no? Si un ciudadano argentino quiere ser presidente de la nación, no se somete a nada, simplemente ofrece su mensaje, ofrece su esperanza y convoca a los argentinos a ese lugar. Yo no vivo las elecciones como un sometimiento, me parece que es lo que está en la ley y podría ser, no sé si es el mejor esquema para mostrar la cohesión, pero creo que no hay que descartar nada y no hay que descartar ningún candidato, ¿no? Yo entiendo que los que están muy cerca del entorno del presidente dicen sí, tiene que ser Macri, tiene que ser Macri. Bueno, discutámoslo eso también, porque si nos equivocamos ahí, lo que puede venir después es mucho peor, ¿no? Cuando decís no hay que discutir o dejar afuera ningún posible candidato, ¿también entraría en eso María Eugenia Vidal? Sí, claro, sí. Sí, tenemos muy buenos ¿Dejando de competir en la provincia de Buenos Aires? Tenemos muy buenos candidatos en Cambiemos y me parece que hay que llevar a los mejores a la cancha, ¿no? Y María Eugenia, sí, por supuesto, es de lo mejor que tenemos. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, habría que buscar entonces un candidato. Ya se acaba de conocer la fórmula Kicillof-Magario. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se establece esa fórmula. Me parece que hay muchos intendentes peronistas que no están tan contentos, ¿no? Con esa fórmula. Claro. Sí. ¿Estarías de acuerdo con el plan B corta, entonces? Yo creo que hay que contemplarlo seriamente y no hay que tener ningún prejuicio. Me parece que, es una carrera muy larga. Hay que ver cómo fue la concertación en Chile, cómo fue el Frente Amplio y el gran acuerdo en Uruguay. Sí. Me parece que no hay que imaginar el proceso que tenemos por delante como una historia personal o como una biografía individual. Creo que esto es un gran ejercicio colectivo y la sociedad va demandando diferentes perfiles en los diferentes momentos y no hay que tomarlo personalmente, ¿no? Y si el perfil más adecuado para llevar adelante lo que falta del cambio es María Eugenia Vidal o es otro candidato, me parece que no tenemos que tener miedo de discutirlo, ¿no? Ahora, Alfonso... Esta cosa de no nos sometemos, no nos gusta la discusión, no queremos debilitar. Bueno, fue un poco el argumento cuando a mí me dijeron no vamos a hacer este gran acuerdo nacional porque es debilitar al presidente en su momento de mayor apogeo. Yo creo que eso fue un error. Y insistir en ese error me parece que no solamente pierde el presidente, sino que pierden los argentinos. ¿Sigue siendo esa falta de voces internas que mencionabas hace un rato? Sí. ¿Y crees que va con la línea de lo que dijo Cornejo ayer? ¿Tendríamos que estar ganando por paliza y sin embargo la estamos peleando ahora? Sí, va en la línea con lo que dijo, muchas de las cosas que dijo Cornejo ayer, que no tenemos que tener miedo a la discusión interna, básicamente. Se trata de gobernar un país, Elio, ¿no? Entonces no podemos estar poniendo esta cuestión de qué va a decir el colega, qué va a decir. No, hay que ir con el corazón abierto y con la mente abierta a encontrar las mejores soluciones. Es mucho lo que está en juego como para estar en el detalle de, y bueno, no sacudamos el bote, no le saquemos un poco de viento a la vela. No, me parece que acá estamos al límite y tenemos que jugar lo mejor que podamos jugar, ¿no? ¿Te hubiese gustado sumar a Lavagna a la coalición Cambiemos? ¿Cómo es tu relación con Lavagna? Vos fuiste presidente del Banco Central mientras él era ministro de Economía, ¿no? Sí, trabajamos muy bien en ese momento y era un momento donde las cosas funcionaban, ¿no? La economía crecía al 8%, la inflación, que en gran medida dependía de la política monetaria, estaba en un dígito, ¿no? Tuvimos diferencias con Roberto, pero no eran diferencias ideológicas ni diferencias de gestión. Eran los chispazos que siempre hay, digamos, entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Pero de vuelta, yo creo que me parece que nos equivocamos si el criterio de selección es la persona o las figuras. Creo que el criterio de selección tiene que ser el programa y las ideas y encontrar aquellas áreas donde el consenso sea más grande que el disenso. Y a partir de ahí fijar las pautas y las, 5 o 6 políticas de Estado y explicarle a los argentinos y al resto del mundo que en esto no va a haber discusión porque en esto nos pusimos todos de acuerdo, ¿no? Lo que dificulta mucho el funcionamiento y la recuperación de la economía en estos momentos es que
en cada elección pareciera ser que nos jugamos todo, ¿no? Nos jugamos todo. Y nos pasa año por medio. Y nos pasa así, cada 2 años, Claro. exactamente. Claro, es cierto. Ahora, sé que no te gusta, que recién lo mencionabas, hablar de nombres específicamente, ¿no? Pero estaba pensando también en Alberto Fernández, porque así como en aquel momento, durante el gobierno de Duhalde y Néstor Kirchner, que estuviste frente al Banco Central, Labaña era ministro de Economía, Alberto Fernández era jefe de gabinete. ¿Cómo tomaste esto de que se haya lanzado como presidente? Bueno, me parece que no hay que subestimarla a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que 2 cosas. Ella tiene absoluto poder en un espacio que tiene suficiente representación en la sociedad como para descartarla. Ella se puede dar el lujo de ponerse en el lugar que se quiera poner y elegir hasta incluso el candidato a presidente, puede elegir el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que si la reacción que tenemos es Cristina se equivoca, hay que reconsiderar eso, ¿no? Lo que pasó con Kicillof, o sea, el anuncio de Kicillof hoy, ¿crees que fue también obra de Cristina? O sea, ¿ella sigue manejando todo? No tengo ninguna duda, ella tiene el poder absoluto en ese espacio. Ahora, también creo que ella vio que no le alcanzaba y por eso intenta mandar un mensaje de pongo a lo más moderado que tuve en su momento para tender un puente y para por lo menos tratar de convencer a otros miembros del PJ, ¿no? Bueno, eso depende de lo que logre Alberto Fernández como candidato, pero me parece que es un error de nuestro lado subestimar estos movimientos, ¿no? Y en ese sentido creo que Cristina entendió un poco lo que yo decía hace un rato, ¿no? Con la grieta no alcanza ni para gobernar ni para ganar las elecciones y me parece que es natural que conforme nos acercamos a la fecha definitiva los candidatos se vayan corriendo a una postura más moderada, ¿no? Ahí te referís específicamente a Alberto Fernández, ¿no? Porque o Kicillof y Magario también entrarían en esta figura más moderada. No, me preguntabas por Alberto Fernández. Alberto, sí. Bien, sí. Ahora, por otra parte, recién hace un rato mencionabas tu gestión frente al Banco Central con Labaña como ministro de Economía. Estaba pensando, ¿no? Y te llevo un ratito a la política, digo, a la economía y dejo la política de lado. La inflación ya no es un problema casi en el mundo ni en los países de la región. Aquí en la Argentina es un problema recurrente. En aquel momento pasaron de una inflación del 40% a una inflación de 4%. 3,7. 3,7 para ser exacto. Mira, 3,7. Estamos hablando de 2003, 2004. 2003. 2003. 2004 fue un poquito más alta, pero fue menos de 6. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos combatir la inflación? Me parece que ya está metida en nuestra cultura. Creo que hay una gimnasia de protegerse por las dudas. Creo que es lo que los economistas llamamos la inercia inflacionaria, que te dificulta mucho, sobre todo cuando los ciudadanos no creen en su moneda y no creen tampoco en las autoridades, ¿no? Me parece que el ejemplo más acabado de esto es el programa del Fondo Monetario Internacional, que vino con todo el manual de la ortodoxia y explicó que si llevamos el déficit a cero y la emisión a cero, entonces no hay más remedio, la inflación va a bajar. Sí. Y la inflación aumentó. Y la verdad que era previsible que no tuviera éxito el programa del fondo, porque me parece que hay recetas que pueden funcionar en otros lugares, pero que no necesariamente funcionan claro, uno cree que emisión cero y recesión van a hacer que funcionen. Son una receta supuestamente contra la inflación. Sí, ¿no? Pero si no hay confianza, nada te impide que los argentinos se saquen de encima los pesos y aunque no haya emisión, entonces te cae la voluntad o las ganas o la demanda de pesos y eso te hace aumentar los precios porque se van sacando los billetes de encima y van metiendo presión sobre los precios, aunque la economía está en recesión, ¿no? Entonces, me parece que un programa antiinflacionario requiere inexorablemente un componente más heterodoxo de trabajar sobre las expectativas y esto era la idea original mía de ese gran acuerdo social, claro, con sindicatos, con empresarios. Fíjate que era muy difícil imaginarse que la inflación iba a bajar en un momento donde estabas corrigiendo el tipo de cambio y estabas subiendo fuertemente las tarifas. Eso lo podrías haber hecho en un marco de una discusión más amplia donde
el resto de los precios no se acomodaban porque ya se habían acomodado mucho respecto de tarifas que estaban regaladas o respecto a un tipo de cambio que estaba muy bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo corregís eso en un marco de alta inercia inflacionaria? Imposible hacerlo sin un acuerdo social, ¿no? ¿Falta confianza? Por eso todavía no logramos que baje la inflación. ¿Es eso? Porque uno pregunta, bueno, ¿qué va a pasar este año? Entonces, sobre todo un año electoral, ¿no? Que genera muchísimas dudas, que no se sabe quién va a ser el próximo gobierno, no se sabe quién va a pagarle al fondo el año que viene. Bueno, es parte de la incertidumbre que toca este año, ¿no? Y se agrega una situación económica compleja, como dijimos antes, porque el programa en el que el gobierno creyó del Fondo Monetario Internacional no produjo esos resultados, entonces tenemos todos los costos en términos de actividad económica, en términos de caída del empleo, y no tenemos prácticamente ninguno de los beneficios, ¿no? O sea, yo no celebraría que la inflación en un mes es 3,4%. Me parece que eso es tomarle el pelo a los argentinos, ¿no? Entonces, sí, claro, la política en una cosa tan polarizada, por supuesto que incrementa la incertidumbre y por eso, vuelvo, parezco un disco rayado, pero si vos cerrás la grieta, si vos tenés un gran acuerdo nacional, si vos desde ese acuerdo político podés acordar con sindicatos y con cámaras empresariales, fijás un horizonte de tiempo y empezás a ordenar las expectativas, entonces ya todo se va corrigiendo de otra manera, ¿no? Hoy me preguntabas si hay confianza en economía. La contracara de la desconfianza es la tasa de interés, ¿no? Entonces, preguntate en qué otro país del mundo la tasa de interés está cerca es tan del 70, alta como ¿no? en Argentina. Claro, cerca del 70%. Sí, 70, si la 70 es una tasa de 7 días, ¿no? Se va capitalizando cada 7 días, los bancos cobran 100% en las LELIQs, ¿no? ¿Y qué rol juega la seguridad jurídica? Digo, todo lo que sucede con la justicia, el rol de la justicia en la Argentina, que está tan descreída últimamente. También te lo pregunto a vos, que sos uno de los pocos hombres que pudo sentar en el banquillo de los acusados a Echegaray, ¿no? Sí. Bueno, mira, lo estoy viviendo en carne propia, porque la justicia, además de los problemas que uno ve desde afuera, cuando lo ves desde adentro, faltan recursos, no se han nombrado suficientes jueces, las salas no están integradas plenamente, hay jueces suplentes o subrogantes que tienen que estar participando en distintos juicios orales al mismo tiempo. En mi causa en particular, la causa donde yo acuso a Echegaray de haberme acusado de una barbaridad, el juicio tendría que haber empezado en febrero, se postergó a mayo, íbamos a tener sesiones todos los viernes, y hasta ahora hemos tenido viernes por medio, ¿no? Y bueno, eso es un poco también la contracara de cuando las cosas no funcionan en el Estado, en los servicios básicos que se merecen los ciudadanos no los tenés, y por supuesto la justicia es un servicio esencial, ¿no? Y yo creo que hacen bien los argentinos cuando se sienten desprotegidos frente a una justicia que no falla cuando tiene que fallar, que tarda años en enfrentar los casos. Y yo creo que este gobierno hizo mucho en ese sentido para ayornar la justicia, pero falta hacer muchísimo más, ¿no? Y la sensación de impunidad que tienen muchos ciudadanos argentinos, donde miran hacia arriba y ven que los que están en el poder pueden hacer una cantidad de cosas y salirse con las suyas, y que alguien que falla en un pago de impuestos, bueno, tiene toda la carga de la FIP encima. Bueno, esto es algo también que por supuesto afecta, vos preguntabas, la seguridad jurídica, el funcionamiento de la economía, ¿no? Si yo no sé si el día de mañana tengo un conflicto y la justicia me va a proteger y va a ser ecuánime, bueno, entonces es un factor más de incertidumbre que el empresario le tiene que computar a su negocio, ¿no? Cada uno de los analistas políticos que pasan por acá nos dicen que la suerte de Cambiemos está íntimamente relacionada con la estabilidad política en el país, con la fluctuación del dólar, con la inflación. ¿Va a mejorar la economía en los próximos meses? A ver, esto es lo que espera el gobierno y lo que esperamos todos, pero cuando estás en el gobierno, además de esperarlo, tenés que hacer lo posible para que suceda, ¿no?
¿No se está haciendo lo posible? Y se está siguiendo el libreto del Fondo Monetario Internacional, que cuando vos mirás los pronósticos del fondo, al fondo no le importa mucho si creces o no creces. Lo que le importa es... ¿Pero se puede hacer otra cosa? Sí, claro que se puede hacer otra cosa. Pero ahora, bueno, ahora ya lo tenés al fondo metido adentro. Lo que tendrías que hacer es rediscutir con el fondo. Yo veo que toda la oposición dice, no, vamos a renegociar con el fondo y vamos a lograr más plazo. No, o sea, los plazos los vas a tener porque el fondo es el que tiene el problema. Porque el principal quiere que deudor, le pagues, claro. Entonces, lo que hay que rediscutir es el programa. Si el programa no funciona, hay que rediscutirlo. Y lo que hay que tener son autoridades económicas con volumen político y con autoridad moral para hacerlo. Vos mencionabas, me preguntabas por Roberto Labaña. Sí. La última vez que Argentina tuvo un programa con el fondo fue casualmente en esos años, en el 2003, 2004, que lo volvimos a negociar. Labaña por el lado de economía y yo por el lado del Banco Central. Y eran negociaciones muy duras. Nosotros no teníamos la actitud de dígame dónde voy a firmar. Todo lo contrario. Yo apenas asumí en diciembre del 2002 mi primera reunión con el fondo, me dicen no te preocupes porque la parte monetaria ya la tenemos resuelta, la acordamos con el presidente anterior que se acaba de ir. Viñanelli. Sí. Así que no vamos a tener muchos problemas. Bueno, dije, y en cuanto vi lo que habían acordado, dije, no, yo esto no lo voy a firmar. Y no lo voy a firmar por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo creo que ustedes están equivocados en esto y en esto. Y tenemos que hacer esto y esto y esto, que es distinto de lo que ustedes proponen. Y ahí entramos en una especie de cuarto intermedio de 3 meses, hasta que finalmente nos dieron la razón, ¿no? A mí me gustaría ver un poco más de discusión en ese sentido y no tanto aceptación de que hay una única receta, ¿no? Alfonso, un placer tenerte acá. Muchísimas Muchas gracias por invitarme. Gracias.